tardes. Nuevamente estamos en nuestra sesión del taller de Crítica Literaria 1, así que vamos a compartir también esta tarde las tareas que están indicadas de acuerdo a nuestros últimos documentos alcanzados a los estudiantes a través de los correos y también del aula virtual, ¿no? Todos estamos trabajando en esta línea, en las clases finales. Galarreta también se suma al grupo y de esa manera vamos a poder seguir en esta fase final de trabajo, incrementando nuestros conocimientos a partir de esta hoja de guía, de este proyecto de trabajo de los próximos años que ustedes deberán tener como guía, porque es importante que una vez terminado este curso y que ustedes cuando se embarquen en otros proyectos no dejen de seguir produciendo, de seguir leyendo obras y por tanto escribiendo también acerca de ella, ¿no? Yo me preocupo mucho de la producción que ustedes van a tener en los próximos años y para eso hay que desarrollar una permanente actividad de lector y escritor. Quien está en este campo de los estudios literarios debe ser un permanente lector, escritor, por cierto, buscador de datos, investigador bibliográfico, redactor de reseñas, corrector de textos, incluso como hemos visto en la clase anterior a nuestro querido personaje innominado, eso es lo interesante, en el relato de Jorge Lina Paita, vemos que él hace un homenaje a sí mismo, en tanto redactor, hace un homenaje a la labor mínima que realiza un corrector de textos en relación con la obra literaria, pero aún así él considera que ese pequeño aporte que hizo a 100 años de soledad, sin duda, es importante. No todos tenemos que escribir el Quijote, no todos tenemos que escribir 100 años de soledad, no todos tenemos esa genialidad, pero en el respectivo campo en el cual trabajamos, sí podemos hacer aportes, poco a poco además, porque no sabemos a dónde van a llegar ustedes, hasta dónde van a desarrollar su actividad como estudioso de la literatura. Por eso es que me he animado a compartir con ustedes esta suerte de hoja de ruta, de guía, de agenda. Esta es nuestra agenda literaria. Todos tenemos una agenda, yo también tengo aquí mi agenda, ¿no? Y esa agenda me ayuda mucho con relación a las tareas que debo realizar. Así trato de no olvidarme. ¿Me están escuchando? ¿Me están oyendo? ¿Sí? Ya, qué bien, sí. Buenas. Hola, Norita. Justo estábamos por iniciar la clase para continuar con nuestra agenda literaria. Esta agenda literaria que consiste, como hemos visto, en ir estableciendo una lista mínima de libros de las áreas literarias en las cuales ustedes van a trabajar y yo también en la medida de mis posibilidades. Por eso que había hecho un recuento de los poetas peruanos que son esenciales. Esta lista, por cierto, no es la lista única, cada uno podría hacer su propia lista. Yo me he animado a hacer esta lista con algunos autores que considero fundamentales, pero esto no significa que ustedes a su vez no puedan quitar algunos nombres, poner otros, de acuerdo a sus posibilidades. Porque no hay que olvidar que el crítico literario, como cualquier otro profesional, trabaja en función de lo que quiere hacer, pero también en función de lo que alguien le pide que haga. Entonces, si a mí alguien me pide un trabajo sobre determinado autor, yo le diré, bueno, sí puedo hacerlo porque estoy orientado, conozco sobre ese autor, pero si no estoy orientado, entonces va a ser más difícil
que yo pueda cumplir esa tarea, ¿no? Y para matizar, diríamos así, estas clases que son más bien de relación de autores, de exposición sobre lo que cada uno de ellos significa, en la clase anterior había sugerido la lectura de un par de cuentos, porque parece mentira, pero los cuentos ayudan mucho, las historias pequeñas ayudan a veces a entender mejor el mundo en el que nos movemos, el mundo del cual formamos parte. Por eso es que, en primer lugar, les sugerí leer el relato El amigo Braulio, que es un relato de González Prada, justamente, que es un autor citado en esta relación, en esta agenda literaria que hemos establecido, y quisiera saber entre el público que ya está presente, Mayra Bustillo, Nora Acevedo, también está la señorita Galarreta, en fin, entre los que ya están presentes, para poder comenzar este diálogo y continuar con nuestra agenda. Ya nos quedamos en la clase anterior en los narradores de la literatura española, y alguien me dijo, y con toda la razón del mundo, y yo lo felicité, me dijo: yo he leído a Cervantes, a Quevedo, Calderón de la Barca, pero no he tenido oportunidad de leer estos autores que usted está citando. Y está muy bien, los felicito, que hayan leído los autores clásicos. Y al haber leído los autores clásicos, va a ser más fácil que ustedes lean a estos escritores que yo he citado en esta lista, que también son todos autores importantes, y como no podía ser de otra manera, los escritores españoles tienen una tradición, tienen una literatura, detrás de ellos está Cervantes, está Calderón de la Barca, está Quevedo, está Antonio Machado, y por tanto los autores españoles del presente también son importantes. Por eso anoté una lista de por lo menos cinco narradores, pero ahora vamos a ver también el caso de 5 poetas españoles. Pero antes de eso, me gustaría sí comenzar la clase, para que no comience tan protocolarmente. Me gustaría conversar con los que están presentes acerca de este relato, El amigo Braulio. ¿En qué medida, a través del amigo Braulio, hay una visión de conjunto sobre la literatura? Pienso yo eso particularmente, y creo que no estoy equivocado. A través del amigo Braulio podemos nosotros hacer una especie de reconstrucción de cómo funciona, no totalmente, pero sí en parte, cómo funciona el mundo de la literatura. ¿Qué es lo primero en la literatura? Luego, ¿qué viene a continuación? ¿Qué estímulos puede encontrar alguien que quiere escribir? Y al mismo tiempo también, ¿qué obstáculos pueden surgir en este propósito de querer llegar a ser un poeta o un escritor reconocido? Porque aunque no lo neguemos, todos los seres humanos buscamos algún tipo de reconocimiento a nuestra labor, cualquiera que ella sea. Pero en este caso estamos hablando de un reconocimiento literario, que es el que busca este joven aspirante a escritor, como lo son también ustedes, aspirantes a críticos literarios, a estudiosos de la literatura. Están ustedes en esa etapa, están en esa disyuntiva de seguir adelante dentro de su propio campo académico, que es el que han elegido, que me parece muy hermoso, porque he podido yo también vivirlo, y me apasiona siempre estar dentro de este mundo de la literatura. Por eso que, como una suerte de sugerencia para poder conversar, para poder definir mejor qué cosa es el mundo de la literatura, es que sugerí leer este relato, El amigo Braulio, ¿no? Entonces, sobre todo quiero verlo desde la perspectiva de la presencia del mundo de la literatura, los componentes de la literatura dentro de este relato, que tiene como protagonista a un joven como ustedes, aproximadamente como ustedes, porque el joven protagonista, el que nos cuenta esta historia, es un joven que está también haciendo sus primeras armas, intenta hacer sus primeras armas. Entonces, de los que están presentes, quisiera ver qué comentarios ha suscitado ustedes la lectura. Son 2 relatos, pero comencemos con
el amigo Braulio? ¿Qué sugerencias, qué interpretaciones, qué comentarios ha suscitado en ustedes el relato, el amigo Braulio? ¿Lo habían leído? ¿No lo habían leído? Si ya lo leyeron, una relectura siempre es buena, ¿no? Bien, entonces estamos a la espera, a la escucha de los comentarios que quieran hacer acerca del amigo Braulio, cuyo autor es Manuel González Prada, a quien conocemos como ensayista, conocemos como poeta, pero no tanto como narrador. Pero, este relato nos demuestra que también a González Prada le gustaba el arte de contar en breve el cuento, que es un género breve, pero muy sustancioso, muy rico en cuanto a las propuestas que puede hacernos. Bien, sobre este punto entonces abriríamos el debate como una primera secuencia acerca de cuáles han sido las impresiones de ustedes lectores, estudiantes de crítica literaria, cuáles han sido sus impresiones, qué les ha dejado este relato, qué es lo que ustedes podían decir acerca de esta historia contada por un narrador como el que hemos visto en la narración de Manuel González Prada. Opiniones al respecto, puntos de vista. La clase siempre debe transcurrir a través de un constante diálogo, por eso siempre invito especialmente a que todos participen. Toda participación siempre es bienvenida y sirve, aporta elementos para la conversación y para llegar a ciertas conclusiones o para esclarecer algunos puntos que sean necesarios, ¿ah? Queda abierto entonces el diálogo entre ustedes y yo. Los escuchamos en lo que quieran opinar acerca, en primer lugar, del amigo Braulio. Después de haber analizado al amigo Braulio, continuaremos con nuestra agenda literaria y luego también veremos el otro relato, el reportaje del Señor de los Milagros. Dicho sea de paso, estos relatos que estamos leyendo están en la lista de la agenda literaria, con excepción de García Marquesillo, que ya fue leído, ya fue comentado. Entonces ya no lo tomaremos en cuenta, pero sí hay otros relatos que aún esperan nuestra lectura. Bien, sobre el punto entonces, algunas opiniones. ¿Qué les ha parecido como lectores, ya que ustedes son plenamente lectores, y no solo lectores, sino también son escritores, críticos, elaboran magníficos ejemplos? ¿Qué les ha parecido este relato, el amigo Braulio? Opiniones al respecto. Ponen su micrófono y pueden opinar. Yo estoy acá escuchando atentamente, lo más atentamente posible, y de esa manera también voy tomando nota de las asistencias, pero no solo asistencias físicas, sino sobre todo de las asistencias con aportes, con participaciones, con diálogo, porque de esa manera aprenden ustedes sobre diferentes aspectos de la crítica literaria. Y yo creo que en este cuento, por ejemplo, sí está presente la crítica literaria, pero hay otros elementos que también están presentes y son muy importantes, ¿no? Entonces el asunto es que ustedes sean los que descubran. El profesor propone un texto, pero son ustedes los protagonistas del análisis, de la interpretación, del comentario, de la evaluación. Esa es la forma de aprender. El profesor sugiere, el profesor alcanza un texto y les dice, a ver, vean ustedes qué encuentran aquí, ejerciten sus habilidades como lectores, como intérpretes, como exégetas. ¿Qué nos podría decir algunos jóvenes que está presente en clase? Profesor, buenas tardes, profesor, buenas. Sí, buenas tardes. Con un poco más, trate usted de cuadrar bien su cámara, porque solo veo la parte superior de su rostro. Trate usted de... Ahí está mejor, ahí está mejor, ahí está. Así debe ser, así lo veo mejor, así como usted me ve a mí. Sí, así es. Señor Retamoso, usted quiere participar, me parece muy bien que podamos iniciar este diálogo en medio de nuestra preocupación también por la
agenda literaria. Sí, lo escuchamos. Mira, profesor, el cuento me pareció muy, digamos, magnífico, Un acertado. poco más alto, que no lo escucho muy bien. Ya, el cuento me pareció acertado, magnífico y bien realizado por el ritmo de la prosa y también por los hechos narrados en el cuento, ¿no? Prácticamente el despertar de su inquietud poética lo lleva en un momento, digamos, a entregar un trabajo a la imprenta, a un diario, ¿no? A un diario. Claro, y lo que siente él prácticamente es una emoción inmensa, se puede decir la palabra que lo presiona interiormente y que lo hace titubear al momento de llegar, ¿no? Este cuento me parece que también tiene bastante, digamos, similitud o consonancia con otros cuentos donde un personaje trata de entregar algo interior a otra persona. Ajá. Se siente, digamos, se siente en cierta forma, se puede decir la palabra, se puede decir nervioso, sumiso y con bastante, digamos, se puede decir la palabra incertidumbre. Claro. Incertidumbre ante, digamos, ante la respuesta del director. Entonces, he notado esas emociones bien narradas, bien hechas. Así es. Digamos, con una especie bien precisa, ¿no? En cuanto a las acciones, digamos, anímicas del personaje principal, protagonista. Me gustó mucho el cuento y el desenlace también me gustó bastante porque el desenlace me hizo recordar digamos, a las recomendaciones del maestro Ribeiro, donde Ribeiro dice que el desenlace debe ser sorpresivo, debe dejar un halo, digamos, de sorpresa, de algo de imprevisto. Y justamente al ver la parte final me gustó bastante el desenlace del cuento. Es un poco sorpresivo el desenlace, pero es muy interesante como usted, señor, señala. Bien, gracias, señor Retamoso. Estamos tomando nota de sus primeras impresiones y en efecto este cuento nos permite vivir la emoción que puede surgir en una persona a partir del momento en que descubre que tiene cierta inclinación poética, que tiene cierto interés por escribir, que supongo en alguna medida ha pasado con ustedes, ¿no? Ese deseo de leer y luego a partir de la lectura escribir. ¿Qué otro comentario podemos tener sobre el relato El amigo Braulio? ¿Alguna otra observación, algún otro detalle? Todos ustedes son lectores ya calificados, lectores muy perspicaces, muy agudos, por eso me gustaría que puedan enfocarse en cualquier detalle. Sí, cómo no, la señorita Galarreta, sí, le escuchamos. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita. Respecto al cuento del amigo Braulio de Manuel González Prada, en lo personal, a mí me gustó bastante el cuento. Ajá. Sí, me gustó bastante el cuento, ya que está, o sea, yo en lo que lo leí, es la primera vez que leí el cuento. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, es la primera vez y me encantó el cuento. O sea, y aparte es porque es de esos cuentos que puedes leer de un tirón. Así es, porque así el cuento es. Es muy fluido. O sea, se puede leer de un tirón y entenderlo a la primera vez. Así Entonces, es. por esa parte me gustó bastante por la fluidez del cuento. Fluidez, y también muy bien. otro aspecto que me gustó del cuento es la historia que cuenta, la de este joven estudiante y a la vez que quiere escribir, quiere ser poeta y que él mismo cuenta que tiene cuadernos llenos de versos y que luego menciona que él quiere publicar y creo que a partir de este cuento se pueden surgir varios temas en lo que es el oficio de escribir. Uno, por ejemplo, creo que es el tema de que creo un escritor siempre quiere, o en la mayoría de casos, quiere ser publicado. Sí. A pesar de que de repente hay escritores que digan, no me interesa publicar, ellos siempre quieren publicar, entonces, claro. Entonces creo, eso es lo que cuenta, bueno, es uno de los temas que se ven en este cuento, y también creo que hay otro tema que en cierta forma se puede relacionar con el cuento pasado de García Márquez y yo, cuando este joven menciona que ya, luego de lograr ser publicado, luego todo esto en su colegio llegan a enterarse y sus amigos empiezan a burlarse de él. Así es, así es. Empiezan a burlarse de él como poeta
Y esto es, creo, ya que principalmente en nuestro país, todo lo que está relacionado al oficio de escribir y o carreras de letras está visto como menor, algo que no es importante. Y Sí. esto porque lo menciono, que se relaciona con el cuento de García Márquez y yo, porque en el anterior cuento el narrador contaba que era un corrector de estilo y muchos lo catalogan ser un narrador, un corrector de textos como algo menor, algo sin importancia, Así es. ya que aquí siempre se prioriza lo que es las carreras rentables, no lo que puede ser como derecho, administración o alguna ingeniería, y se descuida lo que es las letras. Entonces esos oficios que puede ser, en nuestro caso lo que es la literatura, son considerados como algo menor. Y por ejemplo, en mi caso, cuando dije que quería estudiar literatura, mis padres se molestaban conmigo, y creo que también a varios compañeros le habrá pasado lo mismo. Habrán querido que estudiemos otras carreras y no esta la que venimos estudiando actualmente. Sí, sí, sí. Gracias por su aporte. Entonces, Sí. creo, Sí, siga, siga. sí, profesor. Sí, entonces creo que a partir de este cuento surgen varios temas. Y también otro tema puede ser lo que mencioné, el ego del escritor que quiere ser publicado. Pero que a la vez que quiere ser publicado y que él sabe que tiene, como él dice, varios cuadernos llenos de versos también, y él cree que es bueno, también tiene esa vergüenza de mostrar sus versos que él considera los mejores a otra persona. Claro. Y esto yo creo es porque cualquier escritor o cualquier persona que escriba, no solo por decir algo, una obra literaria, sino cualquier cosa, puede ser incluso un ensayo, cualquier creación literaria, tú tienes vergüenza de mostrárselo a otra persona. Uno, vergüenza porque de repente tú crees que es bueno, pero tú no sabes de la otra persona. De repente a la otra persona no le parece tan bueno y tú te vas a sentir un poco mal por eso. Sí, pues. Sí, muy interesantes sus observaciones. Esto es algo que... Sí, sí, siga. Sí, esto se ve en el cuento porque mencionan ¿cómo dice el nombre del cuento? El amigo Braulio. El amigo Braulio. Ese es otro personaje importante también, ¿no? Es un amigo del autor, sí. Del narrador. Sí. Bueno, muy bien, muy interesante, sobre todo el aspecto que siempre es importante en un cuento, como usted bien señala, es que se deje leer, que atrape al lector y que uno pueda leerlo, como usted señala, de un solo tirón y pueda obtener una satisfacción, pueda vivir una experiencia, identificarse con lo que le pasa a este joven que, como usted decía, seguramente se parece mucho a otras personas que, como ha ocurrido también en Mi Monstruo Sagrado, que el escritor tiene temor de mostrar lo que está haciendo. Aquí también este joven tiene, diríamos, cierto temor de mostrar lo que está produciendo en gran cantidad. Él escribe, tiene sus cuadernos, pero le costó un montón decidir cuál de esos poemas, como él dice, los copié con mi mejor letra y los llevé a la reunión que tuvo con el director de un semanario famoso, el Limo Ilustrado. ¿Qué función le atribuyen ustedes al director del diario, del semanario, perdón, el Limo Ilustrado? ¿Cuán importante es la presencia de alguien que se arriesgue a publicar a un joven mayormente desconocido, diríamos? ¿Qué opinan sobre este otro personaje? ¿Qué roles está cumpliendo el director del semanario en esta historia? Porque también tendríamos que ver con la reacción del profesor, ya la veremos también, o la reacción del propio amigo Braulio, o la reacción del metafórico. Es decir, este es un cuento con varios personajes que desempeñan varios roles y todos ellos están vinculados con la literatura. Por eso mi interés, ¿cómo analizaría alguno de ustedes al personaje del director? No solamente en el momento en que entrevista al aspirante a poeta, sino también en las otras intervenciones que son claves para el desenlace del relato, ¿no? Sobre el director del Limo Ilustrado quisiera algunas
intervenciones igualmente ilustradas de ustedes que han leído el relato y que por tanto pueden dar algún comentario. Me gustaría especialmente la figura del director del semanario, de aquel que recibe en su oficina a Roque Roca y tiene con él una intervención que es una escena muy simpática, muy significativa para el joven escritor. ¿Qué opinión tenemos sobre el director? ¿Qué importancia tiene en este mundo de la literatura? ¿Qué importancia tiene el director de un semanario? A ver, algunos comentarios. Estamos escuchando a cualquiera de los que quiera participar. Y la señorita Galarreta ha tenido una intervención amplia, el señor Retamoso también. Esa es la idea. Que ustedes, como parte de ese mundo que es la literatura, puedan verse reflejados de un modo o de otro por este cuento, que lo elegí así, precisamente por eso, porque es el mundo de la literatura, ¿no? Están ahí, si no todos, están varios de los elementos del mundo de la literatura, y además hay varias acciones realizadas por los personajes que pueden merecer nuestro comentario, nuestro elogio o también nuestra crítica, porque en el mundo de los seres humanos realizamos una serie de actividades que siempre están sujetas a evaluación. Entonces, específicamente el personaje del director del semanario El Ilustrado, o si gustan sobre cualquier otro personaje que también les haya parecido interesante, o sobre cualquier otro aspecto, porque estoy señalando el director porque me parece es importante que captemos la importancia que él tiene, qué función desempeña, pero en fin, si quieren opinar sobre algún otro elemento no hay ningún problema. Los escucho. Me gustaría... A ver, ¿quién va a intervenir? Ya, Nora. A ver, en primer lugar creo que Nora Acevedo vamos a escuchar su comentario y luego alguna otra persona que quiera intervenir también lo va a hacer. A ver, Norita. Me gustó el personaje del director porque él inmediatamente tomó el escrito de la mano, ¿no? Lo tomó inclusive abruptamente y bueno, se dio cuenta de que el muchacho estaba nervioso porque tartamudeaba y inmediatamente él lo leyó con mucho interés, ¿no? Y le dijo después que lo iba a publicar en el semanario porque se lo decía en la cara que los escritos estaban siendo buenos, ¿no? Claro. Entonces yo pienso de que la figura del director es importante en cuanto le dio ánimos al muchacho para poder publicar. Así es. ¿No? La idea es de que el director, así como el maestro, le dé un impulso, ¿no? Es muy importante la figura porque le puede dar un impulso, en este caso al aspirante a poeta. Al protagonista, ¿no? Que, sí. que está totalmente nervioso para poder entregar sus escritos, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, a ver, gracias por el aporte de Norita. Efectivamente, en la literatura es muy importante el reconocimiento. Los reconocimientos, ¿quiénes los dan? Los lectores. Y en este cuento, el protagonista, que es Roque Roca, se encuentra